Hola, buenas a todos. Benvingut a este webinar. Seguimos así, yo soy David Chevalier, CEO de Bicreative, también diseñador industrial. Conjunto con Irene Ramos hacemos con Collage de Ideas estos webinar quincenal. Hoy recibimos, aquí no es en directo, pero tenemos preguntas que ya hemos tenido de Collage de Ideas que podemos incluir hoy. Y recibimos a Marina Troiano y Mario Balducci, que se van a presentar ahora. Básicamente el tema de hoy es hablar del tema del 3D, que obviamente todos utilizamos, y concretamente hoy vamos a ver el tema de SolidWorks, que es un programa paramétrico modular y que está muy utilizado en el sector de desarrollo de producto, ¿no? El objetivo de este webinar es indagar un poco más en todo el tema 3D, límites, ventajas, funciones del sector y un poco aquí con los invitados comparar y mostrar también ejemplos, ver qué piensan, cómo lo usan y un poco tener un feedback de SolidWorks, obviamente, ¿no? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Quería un poco hacer la primera pregunta. Obviamente hay muchos programas de 3D que ya conocéis, desde Rhino, está Katia también, creo que tú conoces, Mario, ¿no? Sí, También está Solid Edge, ¿no? Que era antes, ¿no? También, Studio Max o Fusion 360, y SolidWorks y otros más, ¿no? Que hay muchas cosas para vosotros que diríais, digamos, ¿dónde se posiciona SolidWorks en el mundo laboral? Que de hecho una pregunta de Juan Rodríguez, ¿no? De Collage de Ideas. ¿Qué importancia tiene SolidWorks en el mundo laboral para vosotros? Marina. Empiezo yo. Empieza tú, Para sí. mí, SolidWorks es una herramienta que uso cuando se comunica con un ingeniero, por ejemplo, y sus grandes ventajas serían, por ejemplo, pues la acotación rápida y la validación de estos planos, esta comunicación, también la impresión 3D, por ejemplo. Y yo, en mi caso, lo uso en una fase de diseño más avanzada. Es decir, en el proceso de diseño, pues ya empiezo pues, con los sketches o con un pequeño prototipado rápido. Y para probar muy rápido sí que uso Rhino para esta validación volumétrica primera, pero ya cuando ya hablamos de unas cotas concretas, que tenemos que hacer unos planos concretos y lo tenemos que validar y además pues contrastar con otros ingenieros, pues entonces ya lo paso a SolidWorks. Vale. Tú, Marina, básicamente, ¿cómo aprendiste SolidWorks? ¿Te formaste tú misma o has hecho Uf, formación? desde ¿Muchos hace ya años? muchos años en la universidad, sí, o sea, empezamos en la universidad, ya desde primero o segundo se empieza a dar la materia, entonces desde allí siempre he seguido. Hay años que lo he usado más, hay años que lo he usado menos en el sector profesional, Sí, pero siempre ha coincidido en estas fases, ¿no? O sea, en esta fase de hablar, de pasar archivos de un lado a otro, de validar, etc. O sea, SolidWorks es un programa paramétrico, entonces te permite tener todos los sólidos creados en forma de árbol, con ajá, lo cual si se modifica una cota, se modifica todo, ¿no? Entonces, por claro, eso tan fácil usarlo para comunicación o para la impresión 3D también. claro. Y tú, Mario, eres experto certificado en SolidWorks. ¿Cómo es para ti la formación y referente a esta pregunta, cómo lo ves tú? Pues para mí, por ejemplo, SolidWorks es una herramienta muy enfocada al diseño mecánico. Sí que es verdad que se pueden realizar por muchas superficies, distintos modelos, pero estamos enfocados, pues, eso no más cosas mecánicas, para utillaje, para moldes, para soldadura y demás. Y bueno, yo, por ejemplo, lo aprendí de hace 3 años en una academia y demás. También un poco por mi cuenta, ¿no? Luego cuando te pones en tu casa a inventar nuevas cosas o para, por ejemplo, el trabajo de fin de grado, de carrera, mm, pues te pones un poco a probar nuevas cosas, a utilizar realmente la herramienta por tu cuenta. Sí, Y bueno, es un programa que eso, puede ir combinando distintas fases de diseño. Pues
puede incluir imágenes, sketches que haya hecho y los que te pueda luego posteriormente apoyar para crear el diseño, o crear desde cero, ¿no? Ir probándolo directamente en 3D. Y luego pues llevarlo a la realidad, ¿no? A crear un plano para que luego un operario o una máquina o incluso una impresora 3D pues lo pueda crear. Y bueno, para mí es una herramienta muy útil que se utiliza hoy en día bastante. Y eso digo más enfocado al diseño mecánico porque el diseño más creativo se utiliza en otros programas. Pero diseño más duro, por así decirlo, es el que realmente se utiliza. Claro, de hecho lo habéis dicho ya, bueno, es un programa paramétrico, entonces es fácil de modificar una cota, se puede Sí. cambiar tamaño desde una superficie, entiendo, a sólidos, ¿no? ¿Cuál diría que es la ventaja fundamental? Bueno, quizás hay varios, ¿no? Pero ¿qué diríais a nivel de ventajas sobre SolidWorks? ¿Qué es lo que es mejor? Tiene varias ventajas, empezando por, no sé, por ejemplo, lo fácil que es crear un plano, ¿no? Tú tienes que pensar en 3D directamente, hay otros programas tipo AutoCAD en que tú tienes que pensar primero en 2D, luego levantas este 3D, ¿no? Es como más dibujo técnico. En cambio, en SolidWorks no, piensas directamente en 3D y luego toda la parte de planos se puede hacer de forma prácticamente automática. Entonces, esto es una gran ventaja. Y luego también lo que ya hemos dicho del tema de que sea paramétrico. Luego pequeños detalles que tiene, SolidWorks tiene como unos paquetes, por ejemplo, de tornillería. Si tú estás pensando en poner un M20, un M2, lo que sea, no hace falta que creas ya el tornillo para insertarlo en el despiece, sino que directamente pues, lo puedes ir a buscar en esta librería, ¿no? Y lo mismo pasa pues con cosas más soft, ¿no? Como por ejemplo pues, toallas o así. Tú te puedes descargar bloques que están gratuitos o por muy poco dinero en internet y los puedes usar para tus renders o para complementar este 3D que estás haciendo. Claro. Para mí, por ejemplo, al principio, pues, cuando empecé a utilizarlo, me llamaba mucho la atención el mundo del ensamblaje, ¿no? Que se podía, pues, empezar a ensamblar piezas como si fueras un mago, ¿no? Por así decirlo. Sí. Empezaba a unir piezas y demás. Y no sé, me llamó la atención porque eso, en otro programa, por ejemplo, utilizaba AutoCAD 3D, tenías que crear a partir de la pieza unida y era un poco más, no sé, un poco más antiguo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, eso me parecía muy, muy interesante del programa. También lo que dice Marina, ¿no? Los planos que lo puedas hacer directamente, no tengas que ir creando uno a uno, que puedas sacar cualquier vista en un segundo, que puedas acotarlo incluso automáticamente y luego vas modificando tú las cotas. Eh, la facilidad que tiene de hacer planos, en práctica que he estado, que bueno, mis compañeros pues hacían planos que te echaba la mano a la cabeza, ¿no? O sea, que tenían trabajo detrás, ¿no? Y horas, pero que a lo mejor en otro programa pues te tirabas meses y hacían esos planos en una semana o en días. Entonces, pues... Claro, y a nivel entonces de proceso, ¿cómo trabajáis? ¿Empezáis con algún dibujo, imagino, y luego lo cambiáis a 3D o es que vais directamente en el 3D y seguís desde ahí mismo? ¿Cómo va con el cliente? ¿Hacéis un poco este proceso combinado o de qué manera trabajáis? Sí, aquí hay varias cosas. O sea, un tema es el proceso de modelado, ¿no? De cómo si puedes insertar estos sketches que el cliente ha dicho ok en el modelado, que esto sí, perfectamente. Y lo otro es hablar ya del proceso más de diseño que empieza antes, ¿no? Yo en mi caso pues soy bastante caótica en tema de sketches, lo uso muchísimo, o sea, no entiendo el 3D, el modelado 3D sin el dibujo 2D antes, previo, pero mis sketches son bastante malos, dibujo mal, rápido, aposta, y luego ya tengo otros donde dibujo mejor, dibujo
bien. Entonces yo lo que hago es los pongo todos encima de la mesa y los comparo, los acompaño con volúmenes también, ¿no? Para un poco, incluso partes de material que tengo. O sea, es bastante como un poco laboratorio. Sí, Compartimos aquí algunos dibujos dibujos tuyos. malos. Bueno, dibujos de Bueno, proceso, entiendo yo, ¿no? Dibujos de procesos, sí. Que luego nos dan, digamos, un 3D como este, ¿no? Claro. Básicamente, ¿no? Entonces lo combino también con muchas preguntas. Escribo más que dibujo. Sí, Esto cada uno lo hace lo hace a su forma y al final cada uno se tiene que crear su proceso a base de probar, equivocarse mucho. sí, o sea, tú utilizas muchos Eh, textos, mucha información, ¿no? Que también me imagino sí. que sirve para el proceso creativo. Ujú. Y luego lo incluyes en el 3D, digamos, ¿no? Exacto. Y en estas preguntas también se incluyen las referencias. Es muy importante buscar referencias en el mercado y a la vez que entiendes lo que quiere o intentas buscar lo que quiere el usuario final o el cliente. Y luego ya pasamos, cuando ya tienes más o menos claros estos dibujos, depende de las distintas variables volumétricas que quieras probar. Yo iría por Rhino antes de que por Solid. Sí. Y por eso, ¿no? Por esta prueba rápida y tal. Y luego yo ya pasaría eh, a SolidWorks, sobre todo por temas pues, de más ingeniería. Pues si quieres saber cómo se desmoldea una pieza, si quieres probar distintas medidas donde las puedes escalar de forma rápida, lo puedes consultar con un ingeniero, todo este proceso. Claro, porque lo Llamaría a que, Mario para decirle, hey Mario, échame una mano en esto, vamos a validarlo, ¿no? claro, porque al parecer hay mucho tema de tamaño de piezas, de planos por Mm. ventaja, digamos, en SolidWorks, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos también, ¿no? Entiendo yo que es como el aspecto muy práctico también, ¿no? Para la producción. Sí, correcto. Una vez ya tienes los planos, como decía antes Mario en el tema del despiece, que esto es un poco magia, ¿no? del programa, tú puedes ir incluyendo todas estas piezas que forman tu objeto final, tu ensamblaje, y entonces desde ahí también puedes hacer un poco, bueno, una maquetación donde se entienda bien cada una de las cotas que quieres validar o que quieres intentar producir, cada uno con Claro. con su material, con su proceso. Claro, aquí tenemos un plano hecho con retícula y con toda la información, ¿no? Esto lo da directamente SolidWorks, entiendo yo, ¿no? Sí, Solid te proporciona una retícula ya predeterminada con un cajetín, con sus cotas. Entonces, todo eso úsalo como usuario, como profesional, úsalo. Luego, yo lo que hago es como que lo exporto a DXF o a PDF, entonces a partir de ahí con Illustrator lo acabo de retocar. Los arquitectos o los dibujantes muchas veces hablan de valor de línea, ¿no? Pues es un poco esto, hacer que la información importante se destaque más a nivel gráfico y la que es menos importante se destaque menos. Entonces creo que es un detalle, ¿no? Si quieres hacer una entrega, tener en cuenta estos pequeños detalles gráficos pueden ayudar muchas veces a la persona que recibe los planos. Claro, claro, claro. Y tú, Mario, Por cómo ejemplo, lo haces a nivel proceso, de sí. trabajo? Sí que es verdad que he trabajado en distintos ámbitos. O sea, desde que un compañero pues se ponga contigo a medir. O sea, o que vayas a un cliente y te ponga a medir directamente, te lleve las medidas y luego cuando estás allí en la oficina técnica te pongas con el ordenador con las medidas que has tomado a diseñar en 3D directamente o con pequeños sketches a mano e ir desarrollándolo poco a poco, ¿no? Mira, pues cámbiame esta medida, cámbiame esta otra, esto lo vamos a hacer un poco más alto porque nos va a venir mejor o sea, para el objetivo que queremos conseguir. Em, También he trabajado, como decía Marina, pues con sketches, ¿no? Directamente colocándotelo en Solid, con sketches así malos y demás, rápidos, por así decirlo. Y también se trabaja muy bien porque puedes coger bien las curvas que has querido expresar o que has querido, no sé,
darle ese toque, ¿no? de curva en concreto. Y también, pues, a lo mejor basándote en un plano, si tienes un plano de una pieza, pues querer imitarlo con las medidas ya obtenidas, ¿no? De otra persona, o incluso eso, de una pieza que te manda un fabricante y tienes que modelar a partir de ahí. O sea, te lo manda como un cubo o como algo así grueso y tú ya lo tienes que modelar desde cero, copiándote con lo que te ha mandado el cliente y ya creándolo a partir para que tu empresa pues lo pueda fabricar, ¿no? Con su maquinaria, con su forma de trabajar y demás. Y bueno, también, por ejemplo, mi trabajo de fin de ¿Tienes grado sobre algún ejemplo, tipo, para mostrarnos también? Sí, Hay una pregunta que pedían por ahí, si es intuitivo para vosotros toda la interface de SolidWorks justamente para sí. hacer estos Mm. modelados. ¿Cómo Yo, es? por, yo, por ejemplo, a ver, aquí. Vale. Por aquí quería mostrar, bueno, que se puede empezar, ¿no? Por ejemplo, yo sigo un método que es el diseño intencional, que, bueno, trata bueno, empiezas desde un croquis y vas añadiendo, sustituyendo, añadiendo detalles, ¿no? Como por ejemplo, puede ser un taladro, puede ser un redondeo o algún tipo de retoque que le quieras hacer a la pieza. Y después, aprovechando las operaciones que haya hecho, utilizando la operación de simetría, ¿no? Para ir un poco más rápido. Entonces, pues quería mostrar un poco, ¿no? Que empieza desde aquí, desde croquis, y ya empiezas a añadir diferentes partes de la pieza. Esto es una pieza simple, ¿vale? Pero aquí ya empiezo para sustraer y demás. Y finalmente, pues los distintos taladros, ¿no? Por ejemplo, en esta pieza. También, pues bueno, aquí tengo otro ejemplo, que también es una pieza muy sencilla, ¿no? Pues o sea, no es tan creativa y tan bonito, ¿no? Como por ejemplo lo de Marina, es algo más industrial, ¿no? Mecánico. Ujú. Son piezas a lo mejor de acoplamiento, alguna máquina y demás. Em, y bueno, como veis aquí a la parte de la izquierda, ¿no? Siempre apoyándonos en los planos, que es muy importante, en los planos que nos dan. Luego creándote algún plano auxiliar, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Para crear a lo mejor alguna simetría o algún tipo de corte. Y bueno, como siempre, pues añadiendo, ¿no? Distintas partes, cortando después, ¿no? Veis que está señalado en azul, que serían las partes donde se cortan. Luego los redondeos y luego finalmente pues aprovechando las simetrías para las otras zonas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta es a partir de un plano. No tiene siempre por qué ser así, ¿no? Pero, o incluso desde alguna idea de algún compañero y empiezas a hacer un croquis y vais modificando desde... La verdad que una de las ventajas que tenía, que hemos comentado antes, pues es eso, ¿no? Puedes meterte aquí en una operación y ponerle en vez de 10 milímetros, sé, por ejemplo, 5, ¿no? Y cambia, a ver, por ejemplo, aquí, a ver si me deja. ¿Veis? Sí, cambia Y el se momento, ¿no? modifica en un segundo. O sea, llega tu jefe, por ejemplo, y te dice, oye, mira, pues no quiero que sea 10, quiero que sea 5 porque quiero que sea un poquito más débil esa zona. eh, y vas directamente y lo cambias. Sí que es verdad que tienes que conseguir un diseño que sea compacto, ¿no? Que lo puedas cambiar esas medidas y se cambie y no te cree problemas, ¿no? Que siempre pues, a todos los que manejan Solid pues le da problemas a lo mejor alguna operación y demás y te tienes que comer un poco la cabeza para ver dónde Mm. te has equivocado. También Y SolidWorks tiene esta cosa de conocer un poquito la cuestión técnica de resistencia, ¿no? Tiene mucho de eso, sí, ¿no? A sí, nivel sí, sí. técnico de saber si esta pieza va a resistir. Parece muy buena también estos tipos de módulos, ¿no? También tiene la parte de simulación, que la verdad que conozco un poquito, no he tratado mucho con ella. La Pero simulación, sí, efectivamente, sí que simulación. sí, hay todo Que es un, para, claro, toda una parte de simulación que se puede hacer, mm, además de la cuestión técnica, ¿no? sí, es sobre todo para validar el producto, ¿no? Para hacer distintas cargas, ver cómo reacciona tu producto, tu pieza a la hora de distintas, o sea, por ejemplo, una silla, ¿no? Pues puedes
presionarle, por ejemplo, con un peso de una persona, Ajá. ¿no? Y, no sé, no sé, una pieza que a lo mejor va a ejercer una presión en una zona determinada, pues saber si esa pieza va a aguantar o si le tienes que poner una zona extra para que aguante. Y bueno, la verdad que tiene distintas herramientas, o sea, desde